Sí, ok. Bueno, bueno, gracias. Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a empezar con el tema, bueno, se supone que esta semana empezamos con el tema de función radical, pero no hemos terminado la función racional. Entonces, vamos a terminar función racional y luego ya empezamos. Ahora, aquí les puse las fechas importantes que tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Con las producciones estudiantiles, sobre todo, para que no se les olvide nada, ¿verdad? Con la producción estudiantil 3 es la otra semana, sí, es lo que habíamos planteado con lo de las clases y todo. Nosotros, bueno, nuestro grupo la tenemos el 6 de octubre, ¿verdad? Que es el otro viernes. Y habíamos puesto que el tema era función radical, lo que veamos esta semana, sí. Pero hoy casi que vamos a terminar todo lo de función racional y más bien la otra semana sí sería lo de función, perdón, la otra clase el jueves, el viernes sería lo de función radical. Entonces casi que lo que vamos el viernes es lo que les va a entrar el otro viernes en la producción estudiantil, ¿ok? La producción estudiantil 4 va a ser el viernes 20 de octubre, eso se mantiene igual, funciones, razones trigonométricas, ¿verdad? Eso igual, dependiendo de cómo vamos con la materia, ahí luego lo modificamos. Entonces, por eso ahí la función radical, dependiendo de lo que veamos el viernes, lo modificamos o no, ¿verdad? Pero igual se los confirmo el viernes, que es, digamos, 8 días antes. El viernes 10 de noviembre tenemos nuestra clase normal, esa no hay, digamos, producción estudiantil. Y la última producción estudiantil es el viernes 17 de noviembre con la función valor absoluto, exponencial y logarítmica, ¿ok? Y la prueba corta es el viernes, perdón, es el martes 28 de noviembre. Solo que nosotros habíamos planteado la clase 24 de noviembre, porque recuerdan que tenían que ser 8 clases, ¿verdad? Pero todavía no sabemos si me van a dar la clase del 28 de noviembre. Yo espero que sí, este, para poder tener la prueba corta presencial, ¿verdad? Pero eso no me lo han confirmado. Todas las demás, todas las de los viernes, sí, ya están todas. Pero si me confirman las del martes 28 de noviembre, entonces el viernes 24 no nos vemos, ¿ok? O sea, no nos vemos presencial, ¿ok? ¿Dudas ahí? ¿No? Ok. Bueno, entonces, por ahora, el otro viernes, entonces hay producción estudiantil 3. Sí, ahora sí. Con respecto al tema de funciones racionales, habíamos estudiado el tema, bueno, primero de cómo es que se describe una función racional, ¿verdad? Que es una función de dos polinomios, uno en el numerador y otro en el denominador. El dominio máximo es determinar las restricciones del denominador, es decir, cuando el denominador se hace cero, igualar el denominador a cero porque esas restricciones me restringen el dominio, ¿verdad? Pueden ser agujeros o pueden ser asíntotas verticales. También habíamos estudiado cómo simplificar el criterio, que era factorizar por completo el numerador y el denominador, y luego aplicar la ley de cancelación. Vean que eso fue lo que les entró en la producción estudiantil 2, ¿verdad? Luego, por la que habíamos quedado, que era reescribir el criterio con una suma y resta de fracciones, ¿verdad? Que si son heterogéneas, entonces hay que homogenizarlas, ¿verdad? Determinando cuál es el denominador común o utilizando la propiedad de multiplicar en cruz. Sí, pero eso solo se puede utilizar si B y D, es decir, los denominadores no tienen nada en común. Ok, y habíamos quedado en estos ejercicios. Habíamos resuelto el 2. Sí, ese ya lo habíamos resuelto en clase, que es este de acá, ¿verdad? Entonces, si teníamos la resta, en este caso de dos fracciones, lo primero que hacíamos era factorizar los denominadores, ¿verdad? El x menos 2 ya está factorizado. El x a la 2 más 2x menos 8 había que factorizar, que se puede factorizar por inspección o por fórmula general. Y me daban dos factores, x menos 2 y x más 4. Ahora, como en la primera fracción ya estaba el x menos 2, a la hora de homogenizar esas dos fracciones, solo se va a poner una vez y se va a poner el de mayor grado. En este caso, como los dos tienen grado igual, entonces se pone el mismo grado. Y también el x más 4, que era el otro factor. Y luego se dividía todo el denominador
entre el viejo denominador, es decir, x menos 2 por x más 4 entre x menos 2, se cancela el x menos 2 y me queda el x más 4 y lo multiplicamos por el numerador, que en este caso es 1. Entonces x más 4 por 1, x más 4, menos x menos 2 por x más 4 entre x menos 2 por x más 4 me va a dar 1. Y lo multiplico por el numerador, que es 6. 6 por 1, 6. Y de ahí se simplifica el numerador y si se puede cancelar, entonces se cancela con algún factor del denominador. Si no se puede, entonces se deja así, tal cual. ¿Ok? Eso es lo que habíamos hecho. Entonces, voy a hacer el primero y el tercero les queda de tarea. ¿Ok? Entonces, voy a resolver el primero. Profe, esos creo que ya las habíamos hecho en la clase pasada presencial. Habíamos hecho las dos. Sí, que usted tuvo que hacerlas en la pizarra porque la compu no le servía, algo así. Ah, ok. Perfecto. Ven, genial. Bueno, no les queda tarea entonces. Es que no lo tenía en la tablet, entonces no me acordaba si ya lo habíamos hecho. Bueno, entonces se resuelven, ¿verdad? De la misma forma. Ahora, esto ya está subido en la presentación de la semana 6, pues si lo quieren ver ahí. Habíamos quedado entonces en intersecciones con los ejes, ¿verdad? Si no me equivoco. Vamos a ver el chat. Estábamos en los puntos de intersección, muy bien. Genial. Entonces, con el eje Y, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar las X por 0, ¿verdad? Entonces, escribir los puntos de la forma 0, Y y encontrar cuál es ese valor de Y. Con el eje X, más bien, son los puntos de la forma X, 0, es decir, igualamos el criterio a 0 y despejamos ahí la X. Y de estos ejercicios, entonces, no me acuerdo cuál habíamos hecho o no habíamos hecho ninguno. Estaban en grupos, ¿o no? ¿Me recuerdan, chicos? No habíamos hecho ninguno de esos. Yo hice la primera en clases. En clase. Ok. Entonces, y ya la revisamos y todo. No, no los habíamos revisado. Ok. Entonces, vamos a revisar estos. Vean que la instrucción me dice, determine el dominio máximo de los criterios de las siguientes funciones y determine los puntos de intersección de la gráfica con los ejes coordenados. Entonces, primero me piden el dominio máximo. Para el dominio máximo, ¿qué hacíamos? Es igual a 0. Se iguala a 0 el denominador, ¿verdad? En este caso, como tenemos dos fracciones, los denominadores de ambas se igualan a 0. Es decir, el x más 1 se iguala a 0 y el x menos 4 se iguala a 0. X más 1 se iguala a 0, despejamos ahí la x, que es cuando x vale menos 1. Y x menos 4 igual a 0 es cuando x vale 4. Entonces, teniendo esas dos restricciones, el dominio máximo va a ser todo R menos el menos 1 y el 4. ¿Ok? Listo, la primera parte. Ahora vamos con los puntos de intersección. Con el eje Y es cuando x vale 0. Entonces, en la función, la x la cambiamos por 0. F de 0 es igual 2 entre 0 más 1 menos 1 entre 0 menos 4. Y eso nos daría, a ver, eso nos daría 9 cuartos. Hola, hola, profe. Es que me acabo de meter. ¿Será que vos puedes explicar eso del dominio máximo, porfa? Sí, el dominio máximo. Entonces, cuando tenemos una función racional, nos fijamos en el denominador, ¿ok? En este caso, como tengo dos fracciones, cada una tiene un denominador, entonces igualo esos denominadores a 0, ¿ok? Porque quiero ver para qué valores de x eso se hace 0. Entonces, el denominador x más 1 se hace 0 cuando x vale menos 1 y x menos 4 se hace 0 cuando x vale 4, ¿verdad?
Entonces, el dominio máximo de una función racional va a ser todo R menos esos dos valores, ¿sí? Que me restringen el dominio, ¿sí? El denominador se hace cero cuando X vale esos valores, ¿sí? Ah, ok. O sea, esas son las restricciones entonces. Ajá, son restricciones, no son puntos de intersección, no nada más que las restricciones, ¿ok? Ah, ok, ok. Sí, está bien. Gracias, profe. Con gusto. Ahora, con el eje Y, entonces igualamos la X con cero. Cambiamos en todo el criterio la X por cero, ¿verdad? Y ya nos da 9/4. Entonces, el punto de intersección va a ser 0,9/4, ¿sí? Ahora, con el eje Y, perdón, con el eje X, cambiamos la Y por cero, es decir, igualamos el criterio a cero. Tenemos igual una resta de fracciones, entonces 2 entre X más 1 menos 1 entre X menos 4 y eso lo igualamos a cero. Aquí hay dos formas de resolver eso, que creo que la mayoría lo que hizo fue resolver esta resta de fracciones, ¿verdad? Como lo que ya habíamos visto antes y eso no está mal. Una forma que creo que es un poquito más sencilla, tenemos 2 entre X más 1 menos 1 entre X menos 4. Entonces, a la hora de despejar, podemos pasar la que está restando al otro lado a sumar. Entonces, 2 entre X más 1 es igual, y como menos 1 entre X menos 4 está restando, al otro lado pasa a sumar el 0, ¿verdad? Entonces me da la misma fracción. Y ahora, cuando tengo dos fracciones igualadas, es decir, 12 entre X más 1 y es igual a 1 entre X menos 4, los denominadores pueden pasar al otro lado a multiplicar. Todo el X menos 4 pasa a multiplicar al 2 y todo el X más 1 pasa a multiplicar al 1. Entonces me quedaría 2 por X menos 4 es igual a 1 por X más 1. Para eliminar esas fracciones y ya no me queda una fracción ahí, digamos que a veces se complica más la fracción con el denominador con una variable. Y ahora aplicamos propiedad distributiva. 2 por X y 2 por menos 4 sería 2X menos 8 igual 1 por XX, 1 por 1, 1. Ahora, es una función, perdón, es una ecuación lineal. Pasamos todas las variables de un lado y los números del otro. 2X menos X es igual a 8 más 1. ¿Sí? 2X menos X, perdón. 2X menos X me da X y 8 más 1, 9. O sea, X es igual a 9. Y ya, listo. La otra forma que la mayoría hizo fue resolver la resta de fracciones, que tampoco está mal. Se llega al mismo resultado. ¿Ok? Y listo. Entonces, el punto de intersección, bueno, nos fijamos primero si el 9 pertenece al dominio, que sí pertenece, porque no es una restricción. Es decir, es parte de los reales y esos dos valores no excluye al 9. Profe, Entonces, una pregunta. sí. Digamos, ahí al puro final, ese 2x, ¿qué pasó con el 2, digamos? No. Se hizo la resta. 2X menos X sería una X. Ah, ok, ok. Sí. Gracias, profe. Yo tenía la misma pregunta. Ah, ok. Sí, recuerden que cuando estamos sumando y restando monomios semejantes, el factor literal queda igual y se restan los números o se suman los números, ¿verdad? Aquí 2 menos 1 me da 1 y 1X, 1 o solo la X. ¿Sí? ¿Listos? Ok. Profe, entonces, digamos, por decirlo así, yo nada más pasaría al otro lado los que son números solos, digamos. O sea, si es como con alguna letra, es como, por eso es como... Si es una ecuación lineal, es decir, si la variable es de grado 1, si ya es de grado 2, entonces hay que resolverlo con fórmula general o con inspección, ¿sí? Pero si Ah, ok, solo sí. tenemos de grado 1, pasamos las variables de un lado y los números del otro. O sea, sí, lo que Ah, uno ok, sí, llamaría entonces, digamos, a sí. la X. Sí, Ajá, entonces, digamos, como en ese 2x, digamos, es como una variable en sí, literal. ajá, sí, los que tienen variables de un lado y los que tienen números del Ah, otro. ok, ok. Está bien, Ok, gracias. con mucho gusto. Entonces ya estaría, ¿verdad? Punto de intersección con el eje Y, con el eje X y el dominio. Lo mismo pasa con las demás. Ahora, vamos a resolver la segunda.
Ya me acordé, eso lo estaban trabajando en grupo, ¿verdad? Pero no lo habíamos revisado. Entonces, eh, no todos hicieron todas, ¿verdad? Entonces, revisen la que ustedes hicieron y pongan atención a las que no han hecho, ¿verdad? Para que vean que todas se resuelven, digamos, de la misma forma. Ok, igual, me preguntan dominio máximo. Dominio, dominio máximo, entonces, tenemos igual una resta de dos fracciones, cada uno tiene un denominador que depende de x, entonces igualamos esos denominadores a cero para ver cuántos son cero. Entonces, si el denominador es x, eso vale cero cuando x es cero, ¿verdad? Y si el denominador es x menos 2, ¿cuándo es igual a cero? Cuando x vale 2. Entonces, el dominio máximo sería R menos 0 y 2. ¿Ok? Listo, el dominio máximo. Ahora, vamos con intersección con el eje Y, que es cuando X vale 0. Pero aquí nos fijamos en el dominio. Habíamos puesto aquí una restricción, era que X no podía ser 0. Entonces no va a tener punto de intersección con el eje Y. ¿Por qué? Porque cuando X vale 0 no pertenece al dominio. Entonces aquí podemos, X igual 0 no pertenece al dominio. Entonces, no existe el punto de intersección, o no hay punto de intersección con el eje Y. Que igual, si ustedes dicen, profe, es que yo lo puse en la cálculo y me dio error, es porque no existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando cambiamos la X por cero, en el denominador no podemos dividir entre cero. Entonces, por eso es que no hay punto de intersección con el eje Y. ¿Sí? Es decir, si cero no pertenece al dominio, no podemos calcular el punto de intersección con el eje Y, porque no está ese valor. Ahora, con el eje X es más bien cuando Y vale 0, es decir, igualamos el criterio a 0. Entonces, vamos a poner acá. Dos x más 1 entre x menos 3 entre x menos 2. Eso tiene que ser igual a 0. Entonces, lo mismo de antes, ¿verdad? Si ustedes resuelven la resta de fracciones, no está mal, lo pueden hacer de esa forma. O pasar una de las fracciones al otro lado a sumar, ¿verdad? Entonces, 2x más 1 entre x es igual a 3 entre x menos 2. Es decir, pasamos toda la fracción que está restando al otro lado a sumar. Y lo mismo, lo que está dividiendo al otro lado pasa a multiplicar, es decir, la x pasa a multiplicar el 3 y el x menos 2 pasa a multiplicar al 2x más 1. Y Profe, una ahora, consulta. sí. Ese 3 no sería un 2 más bien. Ujú. Este. Ah, no, mentira, sí, se lo copié mal, disculpa. Ah, ok. Tranquilo. Ok. Ahora, propiedad distributiva. Pero ahora tenemos dos binomios. 2x más 1 por x menos 2. Entonces se multiplica todo con todo, ¿verdad? Como normalmente decimos. 2x por la x, 2x por el menos 2. El 1 por el x y el 1 por el menos 2. Entonces, 2x por x, 2x a la 2. 2x por menos 2, menos 2x. 1 por x, x. Y 1 por menos 2, menos 2. Y eso es igual a 3x. ¿Ok? Ahora podemos sumar y restar términos semejantes, pero tienen que estar del mismo lado de la igualdad. Como aquí ya tengo x a la 2 y x, ya probablemente sea entonces ahora una ecuación cuadrática. Ya no puedo pasar todos los números de un lado y las variables del otro, porque ahora tengo, digamos, la variable de grado 2 y la variable de grado 1. Tengo que resolverlo con inspección o fórmula general, ¿verdad? Factorizando. Sí, Ahí no sería menos 4x en el segundo. sí, perdón, menos 4x. Ujú. Está Profe, y bien. ese menos 4x más 4 se suman. ¿Cuál 4? Es decir, este menos 4x
Con el X que está, ajá, con ese. ajá, y este, ¿verdad? Pero entonces tengo que pasarlo al otro lado. Si se suman todos los que tienen X. El 2x a la 2, como es X a la 2 y no hay ningún otro, ese queda igual. Menos 4x más X menos 3x, esos son los que se pueden sumar. Y el menos 2 queda ahí solito. Igual a 0, ¿verdad? Porque pasamos este 3x al otro lado a restar. Y ahora sí se suman los semejantes. En ese caso serían menos 4x más X menos 3x. Eso me daría menos 6x. Entonces tengo 2x a la 2 menos 6x menos 2. Igual a 0. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo encontrar qué valor de x hace que esa ecuación sea 0? ¿Qué podríamos hacer? Fórmula general. Puede ser fórmula general, puede ser inspección, etc. ¿Sí? Ahí podríamos sacar factor común primero, que vean para trabajar con numeritos más pequeñitos, más bonitos. Sacamos el 2 a factor común, entonces me quedaría x a la 2 menos 3x menos 1. Ahora, ese 2 que está multiplicando al otro lado podemos pasarlo a dividir, ¿verdad? Entonces x a la 2 menos 3x menos 1 igual 0. Y ahora podemos entonces hacer inspección o fórmula general. Con fórmula general sería menos 3 a la 2 menos 4 por 1 por menos 1. Eso sería 9 menos, perdón, 9 más 4, que es 12. ¿Ok? Es decir, tiene el discriminante positivo, entonces podemos calcular cuáles son las soluciones. Entonces sería x igual menos b, como ya el b es menos 3, ajá, como ya el b es menos 3, entonces sería 3 positivo más menos raíz del discriminante, que es Profe, 2. permiso, que ahí te Sí, pusieron que era 13, 9 más 4. sí, perdón, 13. Muy bien. Raíz de 13 entre 2 por a, que es 2. Y ahora, de ahí están las dos soluciones, ¿verdad? Son feas, es decir, son soluciones irracionales, pero son todavía números reales, es decir, tiene solución. 3 más raíz de 3 entre 2 y 3 menos raíz de 13 entre 2. Y listo, ¿ok? Ahora, en el dominio, los únicos valores que estábamos restringiendo ahí eran el 0 y el 2. Entonces, esos valores sí pertenecen al dominio. Entonces, ambos serían puntos de intersección. Y así, 3 más raíz de 3 entre 2, 0, y 3 menos raíz de 3 entre 2, 0. ¿Ok? ¿Dudas ahí? Profe, ¿de dónde quedó el 2 antes? Este 2 que sacamos a factor común, recuerdas que cuando teníamos dos factores igualados a 0, igualamos cada uno a 0, ¿verdad? Pero 2 nunca va a ser igual a 0. Entonces eso lo podemos, digamos, pasar a dividir, a multiplicar, a dividir el 0, que igual nos daría 0. ¿Sí? Ese 2, digamos que ahí no está cumpliendo ninguna función. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Con mucho gusto. Ok. Y listo, y me falta la tercera, entonces. Ok. La tercera, igual, tenemos una suma de dos fracciones para el dominio máximo. Entonces, igualamos los denominadores a 0. Es decir, 1 menos 8x igual 0 y 2x más 5 igual 0. Despejamos ahí la x. Entonces,
X es igual a 1/8 y X es igual a menos 5 medios, ¿sí? Escribimos el dominio. R menos 5 medios, coma, 1/8, ¿sí? Esas van a ser las restricciones de esa función. Ahora, vamos con la intersección con el eje Y. Cambiamos la X por 0. Entonces, en el criterio lo reescribimos así tal cual. 3 por, bueno, H de 0 igual. 3 por 0 menos 2 entre 1 menos 8 por 0 más 4 entre 2 por 0 más 5. Bien. Entonces, 3 por 0 menos 2 entre 1, eso me da menos 2, más 4 quintos. Y eso me daría menos 6 quintos. Ahora, el punto de intersección, entonces sería 0, menos 6 quintos. ¿Sí? Ahora con el eje X. Igualamos la Y con 0, es decir, el criterio lo igualamos a 0. Entonces sería 3X menos 2 entre 1 menos 8X más 4 entre 2X más 5. Y eso es igual a 0. Ahora, igual, podemos hacer la suma de fracciones o podemos pasar una fracción al otro lado. Como ahora están sumando, entonces una de las dos va a pasar más bien a restar al otro lado. 3X menos 2 entre 1 menos 8X va a ser igual a menos 4 entre 2X más 5. Y lo mismo, el denominador va a pasar al otro lado a multiplicar y el denominador pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, 3X menos 2 por 2X más 5 va a ser igual a menos 4 por 1 menos 8X. Entonces, aquí propiedad distributiva. 3X por 2X, 3X por 5, menos 2 por 2X, menos 2 por 5. Y menos 4 por 1 y menos 4 por menos 8. 3X por 2X va a ser 6X a la 2. 3X por 5 va a ser 15X. Menos 2 por 2X va a ser menos 4X. Y menos 2 por 5, menos 10. Y eso va a ser igual a menos 4 por 1, menos 4. Y menos 4 por menos 8 va a ser más 32X. Ahora, agrupamos ahí semejantes, entonces pasamos todo al otro lado. 6X a la 2, esto queda igual. Más 15X menos 4X menos 32X, porque vean que el 32 está sumando, al otro lado pasa a restar. El menos 10 queda igual y el 4 pasa a sumar. Y eso es igual a 0. Entonces 6X a la 2 más 15X menos 4 menos 32, eso nos da menos 21. X y menos 10 más 4, eso nos da menos 6. Igual a 0. Entonces, igual nos vuelve a quedar una cuadrática. Podemos sacar ahí factor común de un 3. Entonces me quedaría 2X a la 2 menos 7X menos 2. Igual a 0. Y podemos resolver esa cuadrática con fórmula general. De nuevo, el discriminante menos b, perdón, b a la 2 menos 4 por a por c. Entonces, menos 7 a la 2, menos 4 por 2 por menos 2. Y esto nos daría, a ver, 4 por 2 por menos 2, nos da 65.
Ahora, el discriminante nos da positivo, entonces ahora escribimos las soluciones. X igual menos B, que sería entonces 7 positivo, porque ya está negativo, más o menos la raíz de 65 entre 2 por A. 2 por 2, o sea, 4. Y de ahí tenemos entonces las dos soluciones. X1 igual 7 más raíz de 65 entre 4. Y X2 igual 7 menos la raíz de 65 entre 4. Igual, ambos pertenecen al dominio porque las únicas restricciones eran el menos 5 medios y el 1 octavo. Entonces escribimos los puntos. Sí, ahí, aquí, 0. ¿Dudas ahí con esto? El 3 cuando arribita, que está, ahí, ese 3 pasaría al otro lado a dividir el 0. También, o lo podemos dejar ahí. Es decir, ese 3, ves que para los puntos de intersección no cumple ninguna función, ¿sí? Porque cuando lo igualamos a 0, eso nunca va a ser 0, entonces no, digamos, no se toma como un punto de intersección, ¿verdad? Ahí lo que nos interesa es ver para qué valor de X esto se hace 0. Ah, ok. Sí, Sí. ok. O es decir, ustedes pueden trabajar también aquí con estos números y no hay ningún problema. Nada más que aquí al final, ahí se podría simplificar un poquito más. Profe, Ok, una pregunta. sí. En caso de que este 3 sí hubiera tenido una variable, entonces también lo hubiéramos considerado para Ajá, sacar las intersecciones. exacto. Ahí digamos si el factor común hubiera sido un 3X, ahí sí, ¿verdad? Pero si es solo el 3, no. Ujú, o un número en particular, Ok, gracias. con gusto. Ok, listos. Ok. Ahora, entonces, ya habíamos visto cómo reescribir el criterio cuando teníamos una suma o una resta de fracciones, pero también me pueden pedir reescribo el criterio en fracciones más simples. ¿A qué se refiere eso? Cuando tenemos una sola fracción y más bien queremos pasarlo a fracciones más simples y como más pequeñitas, por decirlo así. Entonces, en la suma y resta de fracciones era pasar de las simples, es decir, cuando teníamos la suma, a una más grande, ¿verdad? Como esto que hacíamos acá. Vamos a ver, como esta, que teníamos aquí dos fracciones que se estaban restando, entonces pasábamos a una, ¿sí? A solo una, que en este caso se hacía más simple porque se simplificaba, pero no siempre pasa eso. En cambio, cuando tenemos una sola fracción, podemos pasarla a fracciones más simples utilizando los métodos de fracciones parciales o división de polinomios, que son los que vamos a ver hoy, ¿sí? Primero vamos a ver la división de polinomios. Entonces, la división de polinomios es cuando o se utiliza cuando el grado del numerador es mayor o igual al grado del denominador. Y se escribe de esta forma, es decir, de esa forma se escriben las fracciones más simples. Ahora, ¿recuerdan cuando, a ver acá, cuando hacíamos una división, por ejemplo, una división cualquiera? ¿Se acuerdan? 1625 y los queremos dividir entre 2, sin la calculadora, ¿verdad? Vamos a hacer la mano. ¿Cómo era? ¿Qué hacíamos primero? Se buscaba como qué número de esos podría ser pares o uno por uno, podría ser dividido por dos. ¿Ok? Ajá. Entonces, digamos, el 1 no cabe, ¿verdad? No cabe en 2. El profe... ujú. Ok.
Entonces, el 1 no me alcanza, entonces tengo que tomar el 16, ¿verdad? Y ahora aquí nos preguntamos, ¿qué número multiplicado por 2 me da 16? ¿Cuál sería? 8 por 8. 8. 8, ¿verdad? Y ahora escribamos el resultado y lo restábamos, ¿verdad? 16 menos 16 nos da 0. Y ahora Se baja el Baja 2. se baja el 2. Y lo mismo, ¿verdad? ¿Qué número multiplicado por 2, perdón, me da 2? 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Poníamos el resultado y lo restábamos, ¿verdad? 2 menos 2 nos vuelve a dar 0. Y ahora Baja el 5. bajamos el 5. Y lo mismo, ¿qué número multiplicado por 2 me da 5? ninguno. Era 2 por 2, 4 y quedaba 1. Muy bien, 2 por 2, 4. Le cambio el signo. 5 menos 4 me da 1. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí vamos a llegar la división, ¿verdad? Porque ya no hay ningún otro término que bajar. Ahora, ¿cómo se llamaba el 812? En división, este tenía un nombre. Cociente. El cociente, muy bien. ¿Cómo se llamaba? Lo que nos queda. Residuo. El 1, muy bien, se llama el residuo. Y el 2, que era con el que lo estábamos dividiendo, ¿cómo se llamaba? Divisor. El divisor. Muy bien. Entonces, por el algoritmo de la división, cuando estábamos haciendo 1625 entre 2, eso va a ser igual, según lo que está aquí, al cociente, que sería 812, más el residuo entre el divisor. Residuo, que es 1, entre el divisor, que es 2. ¿Sí? Entonces, 1625 entre 2 es igual a 812 más un medio. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer esto mismo, pero con polinomios. ¿Ok? Ya no con numeritos, sino con polinomios, pero se sigue el mismo algoritmo de la división. ¿Ok? Todo eso para escribir la fracción que teníamos como fracciones más simples. ¿Ok? ¿Sí? Como cociente más residuo entre divisor. Ok. Entonces, vamos a hacer aquí la primera. Ah, bueno. Perdón, es que ya está. La primera ahí me dicen, para la función P me dan el dominio, me dan el codominio y todo el criterio. Vean que esa es una fracción donde el numerador es de grado 5 y el denominador es de grado 2. Es decir, numerador tiene grado mayor que el denominador. Entonces se utilizan fracciones, división de polinomios. Ahora, ¿cuál creen que sería el primer paso para dividir esos dos polinomios? Se hace Factorizar. división sintética. No es división sintética, sino división de polinomios, que no es lo mismo. Sí, pero digamos, para factorizar el de grado 5 se hace división sintética, ¿no? Ajá, pero no estamos factorizando. Profe, se divide toda esa función, ¿cómo está? Digamos, Ajá, se coloca, ¿verdad? Se coloca como una división. Exactamente lo que teníamos así, es decir, ponemos lo que queremos dividir entre lo que queremos en que se divida, ¿verdad? Lo mismo. Entonces vamos a ir colocando todo el numerador entre el denominador, ¿verdad? Pero el numerador hay que ordenarlo. Vean que no está ordenado, hay que ordenarlo de grado mayor a grado menor. Tengo x a la 5. ¿Cuál sigue? Menos 10x a la 3. Ajá. Y si paso de x a la 5 a x a la 3, me faltó. se pone un más 0x a la 4. Exacto.
menos 10x a la 3 más 19x a la 2 menos 14x más 6. ¿Sí? Ya está ordenado. Ya está ordenado de grado mayor a grado menor. Ponemos aquí las líneas en que me separan el divisor. Y el divisor también lo ordeno. X a la 2 menos 2x más 1. ¿Ok? Ya lo coloqué en forma de división. Ahora, aquí tiene que ir un número o un término que multiplicado por x a la 2 me dé x a la 5. ¿Cuál creen? X a la 3 sería. X a la 3, muy bien. Entonces multiplicamos x a la 3 por x a la 2 me va a dar x a la 5. Y le cambio el signo, ¿sí? Según el algoritmo de la división. Ahora, x a la 3 por menos 2x. ¿Cuánto me daría? X a la 3 menos 2x sería Menos 2x a la 4. menos 2x a la 4. Muy bien, y le cambio el signo. Ahora, x a la 3 por 1, ¿cuánto sería? X a la 3. X a la 3. Ahí, x a la 3. Y le cambio el signo, ¿verdad? Menos x a la 3. Ahora, sumamos 5, perdón, x a la 5 menos x a la 5 me daría 0. 0x a la 4 más 2x a la 4, 2x a la 4. 2x a la 4. Y menos 10x a la 3 menos x a la 3, 11x a la 3. menos 11x a la 3. Muy bien. ¿Y el siguiente paso cuál era? Ajá, el resto. Bajar el resto, ¿verdad? Es decir, el 19x a la 2 lo bajamos, menos 14x más 6. ¿Sí? Lo mismo. Ahora, de nuevo, ¿qué término multiplicado por x a la 2 me va a dar 2x a la 4? 2x a la 3. 2x a la 2. 2x a la 2, muy bien. Ahora, 2x a la 2 por x a la 2 me da 2x a la 4 y le cambio el signo. 2x a la 2 por menos 2x me va a dar menos 4x a la 3 y le cambio el signo. 2x a la 2 por 1 me va a dar 2x a la 2 y le cambio el signo. Y ahora sumamos. 2x a la 4 menos 2x a la 4 me va a dar 0. Menos 11x a la 3 más 4x a la 3 me va a dar menos 7x a la 3. 19x a la 2 menos 2x a la 2 me va a dar 17x a la 2. ¿Sí? Y ahora bajamos el resto. Menos 14x más 6. Lo mismo. Ahora, ¿qué número? Ay, perdón. Perdón. Ahora sí. ¿Qué número multiplicado por x a la 2 me va a dar menos 7x a la 3? 7x a la 1. Menos 7x. ¿Bien? Ahora, multiplicamos. Menos 7x por x a la 2 me va a dar menos 7x a la 3. Y le cambiamos el signo. Menos 7x por menos 2x me va a dar 14x a la 2. Y le cambiamos el signo. Y menos 7x por 1 me va a dar menos 7x. Y le cambiamos el signo. Sumamos. Menos 7x a la 3 más 7x a la 3. Eso me va a dar 0. 17x a la 4 menos 14x, perdón, 17x a la 2 menos 14x a la 2 me va a dar 3x a la 2.
Menos 14x más 7x me va a dar menos 7x y bajamos el 6. ¿Ok? Ahora, ¿qué término o qué número multiplicado por x a la 2 me va a dar 3x a la 2? 3x. 3. Solo el 3. Ajá, cuidado. Sí. Solo el 3. Y ahora, 3 por x a la 2 me va a dar 3x a la 2. Le cambio el signo. 3 por menos 2x me va a dar menos 6x. Le cambio el signo. Y 3 por 1, 3. Le cambio el signo. Y sumamos. 3x a la 2 menos 3x a la 2 me da 0. Menos 7x más 6x me da menos x. Y 6 menos 3 me va a dar 3. ¿Sí? Y listo. ¿Sí? Hasta ahí llego. Entonces, ahora para reescribirlo de esta forma, que es cociente más residuo entre divisor, el cociente va a ser el resultado a lo que llegué, ¿verdad? X a la 3 más 2x a la 2 menos 7x más 3. Este es el cociente más el residuo, que es menos x más 3, entre el divisor, x a la 2 menos 2x más 1. Ok, entonces la función p de x se puede escribir de esta forma. Cociente más residuo entre divisor. ¿Ok? Y listo. ¿Dudas ahí? ¿No? Segurísimos. Profe, una consulta. Sí. En dado caso de que esa adición fuera exacta, ese menos x más 3 no, solo quedaría más x a la 2 menos 2x más 1. No, es decir, si el residuo les da a 0, entonces sería 0 entre esto, que es 0. Ok. Ah, ok, entonces se eliminaría. Exacto, Ok, gracias. con gusto. Ok, entonces, Profe, sí, siempre se le va a cambiar al signo. sí. Es decir, a la multiplicación le cambiamos el signo. ¿Ok? A todo lo que pongamos de este lado, se le va a ir cambiando el signo, ¿sí? Por el algoritmo de la división. ¿Ok? Sí, profe. Muy bien. Ahora, vamos a hacer entonces la 2, la 1 y la 2. El ejercicio dice determine las ecuaciones de las asíntotas, vertical, horizontal u oblicuo. ¿Ok? Ya habíamos estudiado cómo determinar las asíntotas verticales. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? No, ¿No se acuerdan cómo eran las asíntotas verticales? no, Era profesor. Ninguno se acuerda. Profe, Cuando, era lo ¿ah? de Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Eso es la pendiente de la ecuación de la recta. Ujú. Las verticales, este, podían ser las restricciones del dominio, ¿se acuerdan? ¿Cómo verificamos si la restricción del dominio de una función racional era asíntota vertical o agujero? Al final, al cancelarlas. Ajá, a la hora de simplificar si es que se cancelan o no, ¿verdad? Muy bien. Esas son las verticales. Ahora, con las horizontales o las oblicuas, hay que hacer la división de polinomios, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer la primera.
Entonces, primero la asíntota vertical, que esa es la que se puede determinar más sencillo. Asíntota vertical, entonces había que simplificar el criterio, ¿sí? Es decir, factorizar arriba y abajo. Si tenemos que la función es x a la 2 menos x entre x más 1, ¿cómo se podría factorizar el numerador? Igualando a 0. ¿Segura? Un factor común. Factor común, más bien. Vean que estamos factorizando, no estamos determinando intersecciones con los ejes. Factorizamos. Entonces, f de x es igual x por x menos 1 entre x más 1. ¿Hay algo ahí que se pueda simplificar? A X. Se puede. Luego se podría sacar un menos en la X y cancelar bueno, quedaría como X más 1. Segurísimo. Si sacamos un menos 1, sería menos x más 1. No es lo mismo que tenemos abajo. ¿Sí? Las X no se pueden cancelar, digamos, las que está fuera del paréntesis con la de abajo. No, porque tengo aquí un más 1 que se está sumando. Es decir, Ah, tengo que cancelar todo el x más 1, no solo la x o no solo el 1. ¿Sí? Entonces vean que ahí no se puede factorizar nada más, no se puede simplificar. No está el mismo factor ni arriba ni abajo. Entonces, la restricción, que es cuando el denominador se hace 0, es menos 1, ¿verdad? Aquí nos lo decía el dominio. Entonces, esa restricción es una asíntota vertical, ¿verdad? Cuando x vale menos 1, ¿sí? Y listo, ya tengo esa restricción. Ahora, para las demás asíntotas tenemos que hacer la división de polinomios. Tenemos x a la 2 menos x más 0, porque vean que ahí tengo x a la 2, x a la 1 y el que no tiene variable, entre x más 1. Ahora, empezamos. ¿Qué término multiplicado por x me va a dar x a la 2? X. X, ¿verdad? Muy bien. X. Ahora, x por x me da x a la 2 y y le cambio el signo. Y x por 1 me da x y le cambio el signo. Ahora, sumamos. X a la 2 menos x a la 2 me da 0. Menos x me da menos 2x. Y ahora, lo mismo. ¿Qué término multiplicado por x me va a dar menos 2x? Menos 2. Menos 2. ¿Bien? Menos 2 por x me da menos 2x. Le cambio el signo. Y menos 2 por 1 me da menos 2. Le cambio el signo. Y sumamos. Menos 2x más 2x me da 0. Y 0 más 2, 2. Y listo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sé si es una asíntota vertical, horizontal o oblicua? Cuando hacemos la división de polinomios y el cociente es una expresión de grado 1, es decir, es de la forma y igual mx más b, ¿sí? El cociente aquí nos dio x menos 2, entonces la asíntota oblicua sería y igual x menos 2, ¿sí? ¿Cómo sé si? Entonces, si da grado 1 es oblicua. Ajá, exacto. Entonces, cuando estamos haciendo la división de polinomios y el polinomio del numerador es exactamente un grado mayor que el denominador, vean que en el numerador es de grado 2 y en el denominador de grado 1. ¿Sí? Exactamente un grado mayor. Si es un grado mayor, va a tener una asíntota oblicua.
que me la determina el cociente, ¿ok? Si aquí ya me quedara x a la 2 menos 2, ahí ya no, porque una asíntota oblicua solo tiene esta forma, ¿verdad? Y igual a mx más b. ¿Ok? Entonces, cuando el grado del numerador es mayor por solo un grado, ¿sí? Si es x a la 3, x a la 2, x a la 4 y x a la 3, ¿sí? Solo mayor por un grado, entonces, la función va a tener una asíntota oblicua, ¿ok? Ahora, Profe, sí. ¿podría repetir eso? Es que no lo escuché muy bien. Sí, cuando en una división de polinomios el grado del numerador es mayor por solo un grado, entonces la función va a tener una asíntota oblicua, ¿sí? Si en el numerador es de grado 2 y el denominador de grado 1. Si el numerador es de grado 3, el denominador de grado 2. Y así, ¿ok? Si es de grado 5 y de grado 4. ¿Sí? Si es mayor el numerador por solo un grado, entonces va a tener una asíntota oblicua. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Ahora, vamos a hacer la segunda. Profe, entonces esa no tenía vertical, La primera sí, sí tenía vertical. X horizontal. igual menos 1. Ajá, no tenía horizontal. Entonces, si tiene la oblicua, no tiene horizontal. ¿O cómo es? Por los métodos que hemos visto, no. Ujú. Porque ya luego ustedes en cálculo van a determinar si tiene horizontal por otra forma. Pero por lo que hemos visto hasta ahora, sí, ¿verdad? Solo si, digamos, si ya tiene oblicua, entonces no tiene horizontal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando tenemos esa función, ¿verdad? Menos x a la 3 entre x a la 3 menos 1. Si queremos ver si tiene asíntota vertical, entonces factorizamos, ¿verdad? O intentamos ver si se puede cancelar algo con uno de arriba y algo con abajo, ¿verdad? Aquí, x a la 3 menos 1. En el numerador ya no se puede simplificar nada más, ¿sí? Está el x a la 3 y listo. Y en el denominador se podría hacer esa suma, perdón, esa diferencia de cubos, x a la 3 menos 1. Pero ninguno de los factores se va a cancelar con menos x a la 3. Entonces la restricción, que en este caso es 1, no se puede cancelar, ¿verdad? Por lo tanto, x igual 1 es una asíntota vertical. De nuevo, ¿por qué? Porque lo que queremos determinar es que si se puede cancelar el factor que hace que la restricción exista, ¿verdad? Que en este caso es el x menos 1, que se factoriza con la diferencia de cubos. Pero arriba no está ese factor, ¿sí? No se va a poder cancelar. Entonces la restricción sigue existiendo, ¿verdad? Entonces por eso x igual 1 va a ser una asíntota vertical. Ahora, para las demás asíntotas tenemos que hacer la división de polinomios. Entonces, menos x a la 3 entre x a la 3 menos 1. Ahora, porque aquí no completamos, digamos, los demás términos que me hacen falta. En el divisor solo tengo el de grado 3 y el de grado 0. Entonces, en el polinomio que estamos dividiendo, tendría que tener el de grado 3 y el de grado 0 también. ¿Sí? Si aquí en el divisor estuviera x a la 3 más 2x a la 2, entonces aquí tengo que completar con el x a la 2 también. ¿Ok? Pero en este caso no, solo completo con los grados que me hacen falta. ¿Ok? Y hacemos la división.
¿Qué número multiplicado por x a la 3 me da menos x a la 3? -1. Menos uno. Menos 1, ¿verdad? Menos 1 por x a la 3 me da menos x a la 3 y le cambiamos el signo. Y menos 1 por menos 1 me da 1 y le cambio el signo. Entonces a la hora de hacer aquí la división sería menos x a la 3 más x a la 3, 0. Y 0 menos 1, menos 1. ¿Ok? Ahora, ya no hay nada que bajar. Entonces, el cociente en este caso nos da un número. Por lo tanto, si el cociente es solo un número real, ¿verdad? Menos 1, 2, 3, 5, menos 5, lo que sea, esa va a ser una asíntota horizontal. Y se escribe de la forma y igual menos 1. Asíntota horizontal. Entonces, ¿cómo podemos ver o determinar si una función va a tener una asíntota horizontal? Cuando el grado del numerador y del denominador son iguales. ¿Ok? Entonces, vean que ahí el numerador es de grado 3 y el denominador también. Por lo tanto, a la hora de hacer la división, el cociente nos va a dar un número. Por lo tanto, esa va a ser la asíntota horizontal. Y igual ese valor. ¿Ok? Solo si son del mismo grado, ¿sí? O solo si nos da aquí un número en el cociente. Si es un grado mayor el del denominador, el del numerador, perdón, si es uno mayor, entonces va a ser una asíntota oblicua. ¿Ok? ¿Dudas ahí? Profe, el número Digamos, de un ejemplo, que ahí el -1 fuera -1x a la 2, eso ya sería Entonces ya como no, oblicua. no. Si nos da menos 1, digamos más x a la 2. No, 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 ¿O a dónde? -1x a la 2. Ah, no, tampoco, porque la oblicua tiene que ser de la forma y igual mx más b. Tiene que ser aquí algo lineal, es decir, de grado 1. Si ya Ah, aquí, ok. por ejemplo, en la primera que hicimos, que el cociente nos dio x a la 3 más 2x, todo eso ya no es ni asíntota vertical, ni horizontal, ni oblicua, ninguna, porque ya esto no tiene la forma de una asíntota oblicua, ¿ok? Tiene que ser de que el grado del numerador sea exactamente uno mayor al del denominador, ¿sí? Por ejemplo, en la primera que hicimos, el grado del numerador era de grado 5 y la del denominador de grado 2, ¿sí? No se va a cumplir ninguna de las dos. En cambio, en esta que hicimos, el numerador era de grado 2 y el denominador de grado 1, uno de diferencia, ¿ok? Entonces sí, este va a tener una asíntota oblicua, porque el cociente va a tener grado 1, o va a tener esta forma, mx más b. Y si el grado del numerador es exactamente igual al grado del denominador, es decir, grado 3 y grado 3, entonces el cociente me determina la asíntota horizontal. Ok, listo. Ok. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, ¿podrías explicar una vez más lo de la asíntota vertical de ese último? Es que no me quedó muy claro. Vertical. Sí, Ok. que solamente La le ponía X. asíntota vertical es cuando a la hora de factorizar numerador y denominador, alguno de las restricciones, ¿verdad? Se cancela y la restricción que queda sería la asíntota vertical, ¿ok? Pero a la hora de factorizar el numerador ya no se puede factorizar más, ¿sí? Menos x a la 3 se queda así tal cual. Si factorizamos el denominador, x a la 3 menos 1, ¿verdad? Me va a dar x menos 1 por x a la 2 más x más 1. Y eso estaba con el menos x a la 3 en el numerador. Este factor, que es la asíntota, no se puede cancelar con algo de arriba, ¿sí? Entonces, por lo tanto, sigue habiendo una asíntota horizontal o una restricción cuando se simplifica el criterio, ¿ok? Entonces sigue estando ahí la restricción, por lo tanto es una asíntota. Si se Ok, hubiera gracias, profe. cancelado, entonces sería un agujero. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Puede haber más de una asíntota vertical? Sí. Sí, puede haber más de una. Sí, como las que encontramos aquí, por ejemplo. Vamos a ver. Por ejemplo, que este dominio sea R menos 5 medios y 1 octavo.
tendríamos que determinar si estas dos restricciones son o asíntotas verticales o agujeros. Puede ser que las dos sean asíntotas, puede ser que sea una asíntota y un agujero, o puede ser que los dos sean agujeros. ¿Cómo sería eso? Simplificando, ¿sí? A la hora de simplificar esa función, habría que determinar si se cancelan o no. Creo que hemos hecho un ejemplo en que habían dos asíntotas, pero está en la presentación anterior. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Profe, el resultado de la asíntota oblicua es el residuo. No, el de la asíntota oblicua y la del asíntota horizontal, ambas me las da el cociente. Cociente, cociente, ¿sí? Pero depende de cuál es el cociente. Es decir, si el cociente nos da un número, entonces esa es la asíntota horizontal. En este caso coincidió que el cociente y el residuo era igual, pero no siempre pasa eso, ¿ok? En cambio, en la otra, aquí el cociente es x menos 2. Esa es una asíntota oblicua, me la da el cociente. El residuo no me da ninguna, ¿ok? ¿Otra duda ahí? ¿No? Bueno, entonces, continuamos. El otro método para escribir una fracción en fracciones más simples es con fracciones parciales, que es cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hacen las fracciones parciales? Hay que seguir ciertos pasos. El primer paso es factorizar por completo el denominador. Vean que aquí igual el numerador lo dejamos ahí en el abandono hasta el final. ¿Sí? El denominador es el que nos interesa. Ese lo factorizamos al máximo. ¿Ok? Luego tenemos que determinar qué tipo de factores se obtienen en el denominador. Es decir, ya una vez que lo factorizamos al máximo, ¿cuáles son los factores que se obtienen? ¿Sí? ¿Qué tipo? Ya les voy a enseñar cuáles tipos hay. Dependiendo del tipo, a cada factor le va a corresponder una fracción en la descomposición de la expresión original. Es decir, vean que cuando tenemos una sola fracción, lo que queremos es pasarlo a fracciones más simples. Entonces va a ser una descomposición, se puede llamar de esa forma, de fracciones. Entonces tenemos que determinar, dependiendo del factor que tengamos en el denominador, a cada factor le va a corresponder una fracción, ¿verdad? Luego, se iguala el criterio original que teníamos a las fracciones obtenidas en la descomposición. Y luego se determinan las constantes. ¿Cuáles constantes? Ya vamos a ver. Entonces, ¿cuáles tipos de factores pueden haber? Pueden haber estos cuatro, ¿sí? Un factor lineal, es decir, de la forma ax más b, ¿sí? Puede ser 3x menos 1, x más 2, x menos 3, ¿sí? Esos son factores lineales, ¿ok? Pueden haber ese tipo de factores lineales. Ahora, si es un factor lineal, la fracción que le corresponde va a ser una fracción con ese denominador, es decir, el denominador se mantiene el mismo factor y en el numerador una constante A, ¿sí? ¿Cuál es esa constante? No sabemos, esa es la que tenemos que averiguar, ¿ok? Ahora, si más bien tenemos una potencia de un factor lineal, es decir, 3x menos 1 a la 2, 3x menos 1 a la 3, ¿sí? Es un factor lineal, pero que tiene una potencia. Entonces, le van a corresponder la cantidad de fracciones que me indique la potencia. Por ejemplo, si es de grado 3, entonces va a ser 3x menos 1 más 3x menos 1 a la 2, más otra fracción que sea con denominador 3x menos 1 a la 3, ¿sí? Si es de grado 4, entonces van a ser 4 fracciones. Si es de grado 5, 5. Y si es de grado 2, 2, ¿ok? Igual, en el numerador van a ser solo constantes, ¿sí? A, B, C, D, E, etc. Dependiendo de la cantidad de fracciones que sean. ¿Ok? Entonces, si es factor lineal con potencia, le corresponden cada una de esas fracciones. Ahora,
Si el factor que tenemos en el denominador es un factor cuadrático irreducible, ¿a qué se refiere irreducible? Que ya no se pueda factorizar más. Entonces habría que determinar el discriminante y debería ser negativo, ¿verdad? Porque ya no se podría factorizar. Entonces, si tenemos un factor cuadrático irreducible, la fracción que le corresponde va a ser igual una fracción del denominador, que va a ser el mismo factor, y el numerador va a ser ahora un factor lineal, ya no va a ser solo una constante como teníamos antes, solo una constante, sino que va a ser A, es decir, una constante, X más B, otra constante, ¿ok? Y lo mismo, si es una potencia de un factor cuadrático irreducible, entonces igual. Si es de grado 2, entonces va a ser dos fracciones. Si es de grado 3, entonces van a ser 3. Y a cada una le corresponde entonces un factor lineal en el numerador. ¿Ok? Igual, con la práctica es más fácil entender esto. Pero nada más para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. No, perdón, es que este era del otro grupo. Borrar esto. Entonces, voy a hacer la primera. Voy. Vamos a hacer la primera. La instrucción me lo pueden preguntar de esta forma, ¿verdad? Para la siguiente función, expresa el criterio de la función en fracciones más simples. No me dicen explícitamente que tengo que usar fracciones parciales, entonces, cuando ya me dicen utilice fracciones más simples, tengo que determinar si es por división de polinomios o si es por fracciones parciales. ¿Cómo hago eso? Determinando el grado del numerador y el grado del denominador. Aquí el grado del denominador va a ser x por x a la 2, es decir, x a la 3. Y el grado del numerador, x a la 2. Entonces el denominador tiene grado mayor, por lo tanto se utiliza fracciones parciales. Ok, entonces el primer paso era factorizar al máximo el denominador. El denominador, en este caso, x por x menos 1 a la 2, ya está factorizado al máximo. Ya no se puede factorizar más. ¿Sí? X es un factor y x menos 1 a la 2 es otro factor. Ahora, tengo que determinar qué tipo de factores son. X va a ser de qué tipo, un factor lineal, una potencia de factor lineal, un factor cuadrático irreducible o una potencia de factor cuadrático irreducible. ¿Cuál creen? Factor lineal. Es un factor lineal, muy bien. Entonces, la fracción que le corresponde va a ser A, una constante, entre ese factor. Es decir, si el denominador es X, entonces el numerador va a ser una constante A, más. Y hago lo mismo con la otra. X menos 1 a la 2, ¿qué tipo de factor es? Potencia factor lineal. Muy bien, una potencia de un factor lineal. Como es de grado 2, entonces le van a corresponder dos fracciones. Entonces, la primera, que va a ser el x menos 1, es decir, de grado 1, con una constante, como ya usé la constante A, entonces tengo que usar la constante B, es decir, voy en orden, más la otra función, la otra fracción, perdón, que es x menos 1 a la 2, con otra constante C, ¿ok? Ya tengo ahí esas fracciones que son las que les corresponden a cada uno de los factores. Ahora, el siguiente paso era igualar las fracciones que obtuvimos con el criterio original, es decir, 2x a la 2 menos x más 1, lo igualamos a las fracciones que acabamos de encontrar. ¿Sí? Ok, ahora, para encontrar cuáles son esas constantes A, B y C, tengo que hacer la suma de fracciones de este lado, ¿verdad? De este lado de la igualdad, realizo esa suma. Del otro lado, es decir, donde tengo el criterio original, eso lo dejo así tal cual, eso no lo voy a modificar. Entonces, esto lo escribimos así tal cual.
igual. Y ahora realizo la suma. Entonces, vean que la suma de fracciones había que homogenizar, ¿verdad? ¿Cuál sería ahí el denominador común? XX menos 1 a la 2. X por X menos 1 a la 2, muy bien. Exacto. Y ahora dividíamos, ¿verdad? Dividíamos el denominador común entre el denominador viejo o el que teníamos antes. X por X menos 1 a la 2 entre X se cancelan las X y me queda X menos 1 a la 2. Y eso lo multiplicamos por el numerador, es decir, A por X menos 1 a la 2. Lo mismo hago con las demás. X por X menos 1 a la 2 entre X menos 1 se cancela uno de estos con el X menos 1. Y eso lo multiplico por el B, es decir, B por X menos 1. Más lo mismo aquí. X por X menos 1 a la 2 entre X menos 1 a la 2 se cancela el X menos 1 a la 2 y me queda solo la X y la multiplico por el C. ¿Ok? Ahora, cuando tengo una igualdad de fracciones que tienen el mismo denominador, se pueden simplificar esos denominadores, ¿verdad? Es lo mismo que si pasáramos este a multiplicar aquí, se cancela con este, ¿sí? Entonces puedo escribir solo los numeradores. Tiene que ser exactamente el mismo denominador para poder cancelarlos. Si tengo exactamente el mismo denominador, ¿ok? Ahora, de este lado puedo ir simplificando, ¿sí? Es decir, aquí puedo resolver esta fórmula notable, aquí puedo ir distribuyendo el Bx para ir quitando esos paréntesis. El 2x a la 2 menos x más 1, eso queda igual. Y del otro lado tendría a por x a la 2 menos 2x más 1, más bx por x, bx a la 2 menos bx por 1 sería bx, más cx. Y ahora lo mismo aquí, propiedad distributiva. A por x, a por menos 2 y a por el 1. A por x a la 2 sería ax a la 2. A por menos 2x sería menos 2ax. A por 1, a. Más y todo lo demás queda igual. Ahora, tenemos que ir ahí agrupando semejantes. Ax a la 2 más bx a la 2 se podría sumar. Es decir, ax a la 2 con bx a la 2, porque son los que tienen la variable a la 2. Entonces sería a más b, x a la 2. Y ahora los que tienen la variable de grado 1, 2ax menos bx más cx. Sería menos 2a menos b más c. X. Y el que no tiene variable sería solo la a más a. ¿Ok? Ahora, de este lado, del lado original, teníamos 2x a la 2 menos 2x más 1. Y del otro lado ya tenemos algo similar. Tengo algo que está acompañando al x a la 2, algo que está acompañando a la x y algo que no tiene variable. Entonces de ahí me va a salir un sistema de ecuaciones. De este lado lo que está acompañando al x a la 2 es un 2 y del otro lado es un a más b. Entonces de ahí obtengo mi primera ecuación. 2 tiene que ser igual a la más b porque estoy diciendo que 2x a la 2 menos 2x más 1 es igual a todo esto que está aquí. Entonces, lo que acompaña al x a la 2 debería ser igual en ambos lados de la igualdad. ¿Sí? Lo mismo para el que tiene la variable de grado 1. Menos 2 debería ser igual a todo esto que está aquí. Es decir, Pero menos 2, sí. no sería menos 1, más bien, es que ahí pusiste un 2 y arriba está menos x. Sí, perdón. Menos x. Sería menos 1.
Entonces, el menos x o el menos 1, que es el número que lo está acompañando, debería ser igual a todo lo que está acompañando a la x del otro lado, que sería menos 2a menos b más c. Y el 1, que es el que no tiene variable, debería ser igual a la, que es el que no tiene variable. ¿Sí? 1 es igual a... Y de aquí obtengo este sistema de ecuaciones, que lo puedo resolver. ¿Ok? Ya tengo cuánto vale a. A vale 1. ¿Sí? Este. Ya tengo cuánto vale. Entonces, como a vale 1, ya puedo encontrar cuánto vale b de la primera ecuación. Entonces, 2 es igual a más b, es decir, 2 es igual a 1 más b. O sea, 1 es igual a b. Ya tengo cuánto vale b también. Y lo mismo para el c. En la ecuación del centro, despejo el c. Menos 1 es igual a menos 2 por a, menos 2 por 1, menos b, que es 1, más c. Ahí sería menos 1 igual a menos 2 por 1, que es menos 2, menos 1 más c. Menos 1 es igual a menos 3 más c, y el menos 3 lo paso a sumar. O sea, c es igual a 2. Ya tengo cuánto cuesta c también. Y ahora reescribo el criterio original. Es decir, las fracciones que teníamos, en vez de escribir a, b y c, escribimos los valores que acabamos de encontrar. Es decir, h de x es igual a sobre x, es decir, 1 sobre x, más b sobre x menos 1, es decir, más 1 sobre x menos 1, más c entre x menos 1 a la 2, es decir, más 2 entre x menos 1 a la 2. Y listo. ¿Sí? Ya ahí reescribimos el criterio en fracciones más simples. Voy a poner aquí. Y esa sería entonces la respuesta final. Vamos a ponerla en color. Ahí ya reescribimos el criterio de H en fracciones más simples. ¿Ok? ¿Dudas ahí? Ay, profe, disculpe, yo creo que lo que no entendí fue cómo sacó que era una fracción parcial. Al principio, esto. Exacto. Ok. Al principio es, primero, siguiendo los pasos, ¿verdad? Primer paso, factorizar el denominador. Entonces, en este caso ya está factorizado. X por x menos 1 a la 2. Ya tenemos ahí los factores. X, el primer factor, y x menos 1 a la 2. Tenemos que determinar qué tipo de factores son. Entonces, X, nos vamos a la tablita de qué tipo de factores hay. Va a ser un factor lineal, va a ser de la forma ax más b, ¿verdad? Solo que ahí el b es 0 y a es 1. Entonces sería solo el x. Como es un factor lineal, la fracción que le corresponde va a ser una fracción cuyo numerador es una constante, nada más. Entonces, el mismo factor va a ser el denominador y el numerador va a ser una constante. No, esa parte no, profesor, sí la entendí. ¿Cómo usted supo que esa ecuación tenía que resolverse con fracciones parciales? Ok. Ahí tenemos que determinar el grado del numerador, que en este caso es de grado 2, y del denominador. El denominador, si nosotros resolvemos x por x menos 1 a la 2, al resolver esto para ver de qué grado es, ¿verdad? X menos 1 a la 2, el primer factor sería x a la 2, ¿verdad? Y se está multiplicando ahí por un x. Entonces aquí, x por x a la 2 me va a dar de grado 3, más bien. ¿Sí? Aquí sigue, ¿verdad? La fórmula notable. Pero la que me interesa es solo el que tiene la X, ¿verdad? Para ver qué grado tiene, el de grado mayor. ¿Sí? Perfecto, ya ahora sí le capté. Ok. Entonces, ahí el denominador es de grado 3, entonces es mayor que la del numerador, por lo tanto ahí fracciones parciales. Ok.
Entonces, una vez que ya determinamos qué tipo de fracciones hay, se hace la suma de fracciones, ¿verdad? Con lo que acabamos de ver. Si ya tenemos el mismo denominador en ambos lados, se cancelan, ¿verdad? Por lo tanto, solo me quedan igualados los numeradores. Se va simplificando de este lado hasta llegar a, digamos, la misma forma. Los que tienen x a la 2, los que tienen la x y los que no tienen x. Y de ahí sale el sistema de ecuaciones. Se resuelve ese sistema de ecuaciones y luego se vuelve a escribir el criterio de la función, pero ya sin los valores de, o sea, sin el ABC, nada más con los valores, ¿verdad? Se cambian esos valores. Y listo. ¿Ok? ¿Dudas ahí? Profe, yo lo veo bastante complicado, pero supongo que hay que practicarlo porque Sí, se hace con como razón. un Sí. enredo. Es lo mismo con la división de polinomios, ¿verdad? Ahí con la práctica va a ir saliendo más fácil cada vez, ¿sí? Siguiendo cada paso. Ok, entonces van a resolver, lo voy a poner ahí en grupos, la 2 y Profe, la ¿usted 3. podría, por favor, poner un momento el último resultado? Esto, Quedaría así, nada más abajo, cambiando los números y queda así. exacto. Ok. Voy para hacer los grupos acá. Regálame un segundo. Gracias. Con mucho gusto. Ok. Me salieron 6 grupos. Entonces, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3 hace la primera. Y el grupo 4, el grupo 5 y el grupo 6 hace la segunda. Ya se los voy a mandar al grupo de Telegram. Entonces, ya se pueden ir uniendo ahí a los grupos. Ya se los mando. Listo. Se lograron unir. Listo. La segunda teníamos x menos 1 por x a la 2 más x más 1. Había que determinar qué tipo de factores son, ¿verdad? El primero, x menos 1, vean que ya ahí hay un errorcillo. Aquí era x menos 1 y aquí pusieron x más 1. Entonces hay que tener cuidado con lo que escriben también. Pero bueno, ese factor es un factor lineal, entonces en el numerador le corresponde una constante. Muy bien. Y ahora x a la 2 más x más 1, el discriminante es negativo, por lo tanto es un cuadrático irreducible y en el numerador le corresponde una ecuación, perdón, un factor lineal, ¿verdad? AX más B. Pero como ya usaron A aquí, no podemos usar otra vez A, tienen que ir cambiando las letras. Entonces ahí va BX más C, ¿ok? Porque ya usamos el A antes, ¿ok? A la hora de factorizar, perdón, a la hora de homogenizar el denominador, ¿verdad? Se multiplica este por este, me da este, muy bien. Y
Sí, pero ahí lo único que está mal es que usaron aquí el A y el B y que este es un X menos 1. Entonces voy a ver aquí la segunda. Ujú. Muy bien, entonces aquí X menos 1 por X a la 2 más X más 1. Eso es lo que va a ir en el denominador. A la hora de homogenizar, entonces se divide todo este entre el X menos 1, se cancela el X menos 1 y me queda X a la 2 más X más 1 por el numerador, ¿verdad? Por el A. Muy bien. Y ahora, en la otra fracción, x menos 1 por x a la 2 más x más 1 entre x a la 2 más x más 1, se cancela el x a la 2 más x más 1 y me queda solo el x menos 1. Y eso se multiplica por el numerador. Como era una cuadrática irreducible, entonces el numerador es bx más c. Lo ponemos entre paréntesis porque todo eso se va a multiplicar por el x menos 1, ¿verdad? Y se aplica ahí propiedad distributiva en ambos. A por x a la 2, a x a la 2. A por x, a x. A por 1, a. Más bx por x, bx a la 2. Bx por menos 1, menos bx. C por x, cx. Y c por menos 1, menos c. Muy bien. Ahora se agrupan, bueno, ahí se cancelan los denominadores porque son iguales. Y ahora se agrupan los semejantes, es decir, los que tienen el mismo factor literal, que en este caso es x a la 2, x a la 2, con el a más b. Ax menos bx más c, entonces sería a menos b más c, x. Más los que no tienen variable, que sería entonces el a y el menos c. ¿Muy bien? Del otro lado, tenemos que determinar qué número acompaña al que tiene la variable a la 2, un 1. Entonces, el a más b se iguala al 1. De este lado, ¿qué número acompaña al que no tiene, perdón, al que es de grado 1? No está, entonces sería un 0. Muy bien, 0. Es igual a todo lo que tiene grado 1, a menos b más c. ¿Y qué es lo que no tiene variable? De este lado sería un 5 y del otro lado sería el a menos c. Ahora, aquí me queda este sistema de ecuaciones. Tengo que resolver. ¿Cómo se resuelve eso? Se tienen que hacer, digamos, no tengo una como en la anterior, que ya me decían cuánto era A, ¿verdad? No tengo una, digamos, directa. Entonces tengo que ir despejando. A más B igual a 1. Entonces, de esta primera podríamos despejar alguna de las dos. Por ejemplo, A más B igual a 1. Voy a despejar el B. Entonces, B es igual a 1 menos A. Voy a despejar una en términos de la otra. De la última, A menos C igual a 5, despejo el C, es decir, A menos 5 igual C. ¿Ok? Ahora, ya tengo B en términos de A y C en términos de A también. Entonces, en la segunda ecuación que teníamos A menos B más C igual a 0, donde está el B, voy a escribir el 1 menos A, y donde está el C también. Vamos a ver acá. Entonces, teníamos la ecuación A menos B más C es igual a 0. Entonces, donde está el A, lo dejo igual. Donde está el B, lo cambio por el 1 menos A. Y donde está el C, lo cambio por el A menos 5. Y eso es igual a 0. ¿Para qué hice eso? Para que me quede una ecuación con solo la variable A. ¿Sí? Con solo una variable. Entonces, ahí simplificamos. A menos 1 más A menos 5. Ahí sumo los semejantes, ¿verdad? A más A más A me va a dar 3A. Menos 1 menos 5 me da menos 6. Eso es igual a 0. Y ahí voy despejando. A es igual a 6 tercios, que es igual a 2. Entonces ya tengo cuánto vale A. Sí, me devuelvo aquí arriba para ver cuánto es B. Como B era 1 menos A, entonces como ya tengo A, B va a ser 1 menos 2, o sea, menos 1. Y lo mismo con el C. Ya tengo que A es 2, entonces C era A menos 5, o sea, 2 menos 5, que es menos 3. Entonces ya tengo cuánto es B, cuánto es C y cuánto es A. Ahí. Ahora solo me queda escribirlo en lo que teníamos antes, ¿verdad? Es decir, perdón, en las fracciones originales. Es decir, A entre x menos 1
La función era j. Entonces, j de x era a entre x menos 1 más bx más c entre x a la 2 más x más 1. Cambiamos ahí el valor de a, b y c por los valores que ya acabamos de encontrar. A es 2, b era menos 1 y c era menos 3. Y listo, ahí quedaría. ¿Dudas ahí? ¿No? Profe, Puede, podría poner toda la, Sí. ¿cómo lo resolvió? Ok, entonces nada más aquí, el grupo que hizo esta, nada más tener cuidado en escribir, ¿verdad? X menos 1 y aquí el bx más c. Entonces, para que Dale los tomates y eso, los picamos de delgaditos. ¿perdón? No, porque vamos a comer el atún con tomate. Pero delgaditos, no me los parto en los. Ok, listo. Entonces, aquí está. Empezamos, ¿verdad? Aquí determinamos que el discriminante de la cuadrática era negativo, entonces cuadrática irreducible, y del primero era este. Entonces ahí van escribiendo, ¿verdad? Se llega al sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones ahí se puede resolver a mano, ¿verdad? Despejando, por ejemplo, la primera y la última en términos de A. Para luego en la segunda, en la que aparecen las tres letras, entonces ahí se cambian el B y el C por lo que acabamos de encontrar. ¿Sí, André? ¿de dónde salieron digamos, A más B igual 1? ¿De dónde salió eso? Ok, entonces, cuando ya llegamos aquí, ¿verdad? Cuando ya de este lado agrupamos los que tienen el grado 2, ¿verdad? Que sería, aquí lo voy a poner, AX a la 2 más BX a la 2. Entonces, A más B por X a la 2, ¿verdad? Se saca el X a la 2 a factor común. Luego, los que tienen grado 1, AX menos BX más CX, ¿sí? Se saca factor común la X y me queda A menos B más C. Y los que no tienen variable sería A y menos C. Entonces se agrupan A menos C. Del otro lado, es decir, de lo que teníamos originalmente, X a la 2 más 5, este, como lo estamos igualando a todo esto, entonces deberían ser iguales, ¿verdad? Debería ser igual lo que tengo de este lado y lo que tengo de todo este lado, ¿ok? Entonces, si aquí estoy diciendo el 1 es el que está acompañando al que tiene grado 2, entonces el A más B debería ser igual a eso, porque también está acompañando al que tiene el grado 2, ¿sí? Porque esos dos tienen que ser iguales. Entonces, el número que acompaña al X a la 2 tiene que ser igual al número que acompaña al X a la 2 del otro lado. De ahí sale la primera. A más B igual a 1, ¿sí? De lo que está de este Ah, lado tiene que ser igual a esto. Ahora, lo que acompaña a la X de este lado no aparece. Es decir, X a la 2 más 5 no está el término que tiene, digamos, el X. Entonces es un 0X el que lo está acompañando. Por lo tanto, A menos B más C tiene que ser igual a 0. Y los que no tienen variable, A menos C tiene que ser igual al que no tiene variable del otro lado, que es un 5. Entonces, A menos C igual a 5. ¿Sí? capichi, capichi. Ok. Entonces, luego se resuelve ese sistema como lo que acabamos de ver, ¿verdad? Despejando una en términos de la otra. ¿Alguna otra duda ahí? ¿No? Ok. Entonces, despejamos ahí una, en términos de la otra, se llega a la variable A y luego se despeja B y C para el cuánto es. Y se reescribe la solución, ¿verdad? Ahora, de la siguiente solo me llegó una imagen, me parece. Entonces, para que me lo envíen. Ah, no, ahí está. Ajá, ya me llegó la otra. Bueno, listo. Entonces,
En esta otra, lo mismo, se factoriza primero el denominador, pero vean que aquí este grupo, el denominador era x a la 2 menos x menos 2 y aquí pusieron menos 1. Entonces ahí lo van a tener malo. Sí, estos no son los factores. ¿Ok? Para que lo revisen. Entonces nada más, cuando tienen el enunciado, lo escriben con cuidado, ¿verdad? Para escribirlo todo igual. Entonces, vamos a ver acá. Ajá, x a la 2 menos x menos 2 sí se puede factorizar, ¿verdad? Y dan factores bonitos. X menos 2 por x más 1, muy bien. Como ambos son factores lineales, entonces al numerador les corresponde una variable, ¿sí? A entre x menos 2 más b entre x más 1, muy bien. Ahora, vamos a ver qué se hizo acá. Ajá, aquí. A la hora de homogenizar, ¿verdad? Aquí, digamos, que homogenizaron x menos 2 por x más 1, lo paso al otro lado aquí a multiplicar y se cancela con el denominador de la otra, ¿verdad? Lo mismo. Entonces aquí se tiene el numerador de la original, menos 3x menos 9, igual a por x más 1, más b por x menos 2. De ahí, ok, de aquí es donde hay que cambiar eso entonces, porque de aquí se homogeniza, perdón, se aplica propiedad distributiva. El a por el x y el a por el 1 y el b por el x y el b por el menos 2. Entonces, menos 3x menos 9 igual a por x sería ax, a por 1 por a, más b por x, bx, b por menos 2, menos 2b. ¿Mm? De ahí se agrupan el menos 3x menos 9, eso queda igual. Y aquí se agrupan los que son semejantes, el ax más bx y el a y el menos 2b. Entonces, a más b por x más a menos 2b. Y ahora se saca el sistema de ecuaciones. Entonces, ahí sería. ¿Cuál es el número que está acompañando a la x? El a más b. Y de este lado, el menos 3. Entonces, menos 3 debería ser igual al a más b. Y ahora, ¿qué es lo que no tiene variable? El menos 9. Y de este otro lado, el a menos 2b. A menos 2b. De aquí se obtiene el sistema de ecuaciones. Igual, tengo que despejar una en términos de la otra. Entonces, en la primera, menos 3 es igual a más b, despejo cualquiera, el a o el b. Entonces voy a despejar el a. Menos 3 menos b es igual al a. Entonces, en la otra ecuación, en la segunda, donde está el a, lo voy a cambiar por menos 3 menos b. Entonces tendría menos 9 igual a, que lo cambiamos por menos 3 menos b, menos 2b. De ahí solo me queda una ecuación con la variable b. Entonces igual, sumos semejantes. Menos 9 más 3 igual menos b menos 2b es menos 3b. Menos 9 más 3 es menos 6 igual a menos 3b. Y paso el menos 3 a dividir. Entonces de aquí llego a que b es igual a 2. Y para encontrar el a, como b es igual a 2, entonces se tiene que menos 3 menos 2 es igual a, o sea, a es igual a menos 5. ¿Ok? Y ahora escribo la función ahora en fracciones más simples. Entonces, la función k. Entonces, k de x es igual a entre, habíamos puesto que a era entre x menos 2 más b entre x más 1. Entonces cambiamos los valores de a y b, que en este caso eran menos 5 y 2. Y listo. ¿Ok? ¿Dudas ahí?
Entonces, aquí, al que hizo esta, nada más. Aquí, no sé dónde salió este 2 y este -1, ¿verdad? Ahí más bien lo que hay que hacer es propiedad distributiva y agrupar semejantes, ¿ok? Y al primer grupo nada más tener en cuenta que este era un -2, entonces no nos iba a dar igual, ¿ok? Sí, porque vean que ahí nos quedan factores súper feos. Sí, normalmente en fracciones parciales quedan factores bonitos para no tener que trabajar con números así tan feillos. ¿Ok? ¿Dudas ahí con esto? Chicos, algo que no haya quedado claro. Profe, ¿podría hacer la página más para arriba para copiar lo Sí. último? De esto ya hay Esto. práctica también, profe. De esto ya hay práctica, sí. Vamos a ver aquí en mediación, ya les comparto. ¿Era esto, Lourdes? Lo que estabas viendo. Sí, exactamente eso Ah, mismo. ok. Ya les enseño aquí en la cátedra. Profe, entonces Sí. una pregunta. En este caso, se tiene que, digámoslo, en esta que hiciste de último, se tiene que sacar los factores para que queden como lineales o se podía trabajar con, digámosle, sin sacar los factores, así sacar el resultado. Y por ejemplo, poner AX más C y lo que está abajo, o no, no se podía. No entendí la pregunta. La volvés Es que, a digámosle, decir, por favor. sí, yo veo que ellos lo resolvieron sacando dos factores, X menos 2 y X más 1. Eso había que resolverlo para poder dividir los números de arriba. Ajá. Arriba, Digamos, aquí en la parte de arriba, ellos, lo primero. esto, Ajá, sí, porque el primer paso es factorizar el denominador, ¿sí? No se puede, esto no es una cuadrática irreducible, entonces no se pone lo de AX más B. No, primero se factoriza para ver cuáles son los factores determinantes, ¿verdad? De eso, que sería X menos 2 y X más 1. Entonces son dos factores lineales. No se trabaja como cuadrática irreducible porque no es cuadrática irreducible, ¿ok? ¿y cómo me doy cuenta que no es? Factorizando, ¿sí? Para eso el primer Ok, paso siempre es factorizar. ok. Si el discriminante nos da negativo, entonces es irreducible, ¿sí? Ya no se puede, digamos, factorizar más, pero si es positivo 0, sí tiene factores, ¿ok? Sí, aquí ellos lo hicieron por fórmula general, pero se puede hacer por inspección también. Ahora, voy a compartirles acá. es- Nada más, no, aquí. Listo, ¿verdad? Chicos, los que hacen reposición, que me parece que son dos de este grupo, es mañana, ¿verdad? Para que no se les olvide. No sé si están aquí. Bueno, creo que está uno, ¿verdad? Sebastián. Bueno, es que son los dos Sebastianes, entonces, para que lo tengan en cuenta. Es mañana a la 1, en aulas, ¿ok? Y van a ser los mismos temas. Entonces, si hacen la reposición, bueno, ustedes ya me la habían solicitado, ¿verdad? Solo tengo esas dos, ¿sí? Si alguno otro llega a hacer reposición, solo tengo a los dos Sebastianes, no, nadie más. Pero nadie más me presentó nada, ¿ok? Entonces, ustedes ya están en la lista, ¿verdad? Están anotados. Se leen igual las instrucciones generales del examen, llevan cuaderno de examen y una identificación válida para que los identifiquen, ¿ok? Para que no se les olvide que es mañana. A los demás, aquí está la lista de ejercicios. Eso de función racional, me parece que está en la parte 2. Vamos a ver acá. Bueno, está medio lento, ahorita me carga. Pero bueno, es o en la parte 1 o en la parte 2. Ahí, aquí está. Ajá. Ah, sí, está en la parte 2. En la parte 2 está esto de funciones definidas en la forma de cociente más residuo entre divisores, o es división de polinomios. Aquí me dice nada más determinar el dominio máximo y determinar la descomposición en fracciones parciales. Aquí ya me dicen qué es lo que tengo que usar. Entonces ahí utilizar fracciones parciales. Vean, por ejemplo, la primera.
La primera es de grado 3, entonces no hemos visto ningún factor que sea de grado 3, ¿verdad? Entonces ahí hay que factorizar primero esa por división sintética, ¿verdad? A ver qué tipo de factores son los que se desprenden de ahí. ¿Ok? Lo mismo en la segunda. Ujú. Luego, sí, lo mismo, ¿verdad? Reescribir el criterio de cociente más residuo entre divisor, etc. Vean que esa está bonita. Esta dice, considera la siguiente función, reescribirlo en eso, ¿verdad? Es decir, hacerlo división de polinomios. Y a esta fracción que queda, residuo entre divisor, aplicarle fracciones parciales. Entonces ahí practican los dos de una vez. Entonces está, digamos, está interesante eso. Y bueno, ahí pueden ver ahí la práctica y la respuesta, pero la idea es que lo hagan primero. Lo que vamos a ver el viernes, que tenemos clase, es lo de función radical, que eso es lo que les va a entrar en la producción 3, ¿ok? Que igual aquí hay ejercicios, pero todavía no lo hemos visto, entonces el viernes ya vemos el tema y ahí ustedes pueden practicar, ¿ok? Aquí. Vean, por ejemplo, bueno, eso igual lo vemos el viernes, determinar el dominio máximo, pero ven que de todas las funciones casi es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es el dominio máximo? Luego intersecciones con los ejes, racionalizar, pero eso es lo que todavía no hemos visto. Ok, sí, chicos, ahora sí pueden poner en el chat el nombre y carnet para tomar lista nada más. Y nos vemos entonces el viernes, ¿sí? Virtual. Ven que esta semana es virtual, ya la otra sí es presencial, en la misma clase de siempre, ¿sí? En ingeniería.